ternura nace la revolución. Hola y bienvenidos al podcast Mis Luchas, un espacio sonoro y digital que visibiliza las luchas de las mujeres y personas de la comunidad en el Estado de México. Hoy enviamos un saludo a todas estas personas que nos están acompañando, con las que hemos empezado a crear comunidad. Muchísimas gracias por sus suscripciones, muchísimas gracias por sus comentarios, muchísimas gracias por sus likes, muchísimas gracias por compartir y nos da mucho gusto que este espacio cada vez sume más adeptos. ¿Cómo estás, El? Bien, feliz como siempre de Muy estar bien. contigo, de tener invitada. Pero, pues ya sabes, estamos aquí muy agradecidas de que sigan aquí siguiendo el podcast. Estamos tratando de evidenciar, de sacar otro tipo de realidades, hablar de los privilegios y justamente hoy vamos a tocar un tema muy importante, Nora, que tiene que ver con que vivimos en una jaula de cristal. En general, ¿sabes? Siempre lo hemos hablado, lo hemos platicado, las luchas son transversales, son diferentes para cada una, es completamente diferente. Entonces creo que sí es muy importante aterrizar esa parte y pues bueno, tenemos una invitada de lujo que nos vas a hacer el favor de presentar. Claro que sí, hoy nos acompaña Jen, activista y fotógrafa, y que como lo hemos dicho siempre, nada improvisada, sabe de lo que habla, sabe, Exacto. viene a darnos cátedra, estamos cerquita ya de empezar la Semana Santa, de empezar ese momento juzgón en el que todo mundo se siente con derecho a opinar del cuerpo de los demás. ¿No? Y creo que es importante hablar precisamente de esto, ¿no? El cuerpo como control, cómo nos controlan, cómo hablamos de violencia estética y Los de lo estereotipos, importante claro. que es visibilizarla, ¿no? Ya estuvo suave de que nos quedemos calladas y de que nos matemos haciendo dietas y que nos matemos haciendo y tomando productos milagro. Hoy ya es momento de darle un cambio. Bienvenida, Jen. Muchísimas gracias Un por aplauso. acompañarnos. Hola. Pues qué emoción de poder hablar de algo de lo que todo el tiempo están hablando las demás personas, pero a veces es bien difícil hablar para una misma. Sí. Es bien difícil hablarlo con amigas o incluso con nuestra familia, porque a veces es donde estos espacios suelen ser mucho más violentos, ¿no? Así que qué bonito poder hablar de esto. Es revolucionario. Gracias, Jen. Pues creo que vamos a empezar, o creo que es él, si me lo permites, Claro, vamos a adelante, empezar adelante. hablando precisamente de esto, ¿no? Lo difícil que es aceptar que se tiene que hablar de lo diverso, de los cuerpos. Creo que muchas de las personas que nos siguen, chicas, chicos, han crecido en su casa con el, ay, te ves un poco gorda con eso, ¿no? Si vas a salir hacia la calle, y además te lo dicen en un tono pasivo-agresivo, ¿no? Es como, bueno, yo no me lo pondría, pero como tú quieras, ¿no? Entonces, sí es esta forma de control, esta forma de, pues que se ha visto muchas veces, ¿no? Y que nos lo dicen de una forma constante. Sí. Y yo hacía, o el señalamiento que estamos cerca a la Semana Santa porque empieza el calor, porque empezamos a usar playeras sin mangas, porque empezamos a usar shorts, porque empezamos a usar faldas, y nunca falta el, pero si vas a salir así. Pues, ¿qué te digo yo? Yo soy una mujer que actualmente vive con una discapacidad motriz, pero hasta mis 20 años fui una mujer sin discapacidad, ¿no? Entonces, para mí supuso un cambio de cuerpo muy importante, ¿no? Yo viviendo en la Huasteca hidalguense con una temperatura de 40 y tantos grados, pues era shorts, falditas, camisetas, o sea, una exposición del cuerpo por el calor, más allá que pues por el simple hecho de exponer el cuerpo, ¿no? Sino porque no aguantas la ropa. Y que era hasta cierto grado normalizada, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, dentro del sí. entorno. Sí, muy normalizado. Pero, ¿qué pasa cuando tu cuerpo cambia tanto? Cuando, en mi caso, adquirí una lesión medular, me explotaron las vértebras, un pulmón y el vaso. Y esto con ello vino, pues, 13 cirugías que me dejaron como 1 metro de cicatrices en total, ¿no? Y pues cuando estás acostumbrada a tener un cuerpo funcional, además yo era muy atlética, bailaba, patinaba y todo, entonces de repente
bajar de 58 kilos a 38 kilos, pues fue muy, muy impactante, ¿no? O sea, yo no tengo sensibilidad en mi cuerpo, entonces al menos en 3 partes, 2/3 partes, es decir, debajo del pecho yo no tengo sensibilidad. Y entonces cuando comenzaba a sentirme las proporciones de mis piernas, de mis nalgas, de todo lo que había abundante antes, fue complejo. Y además, una vez que comencé a usar la silla de ruedas, yo me ponía una mantita para tapar mis piernas porque pues yo no conocía a ninguna persona con discapacidad y mi mamá me dijo, pues tápate las piernas. O sea, era como clarita, ¿saben? O sea, mi look incluía Mantita. mantita. Sí, Y creo, perdón, No, adelante. creo que también seguramente este comentario de tu mamá no fue malintencionado. O sea, también es importante decir que estos comentarios se hacen a lo mejor, bueno, no, estoy segura que como mamá se hace desde el amor, ¿no? No necesariamente el mejor comentario, porque a lo mejor lo que hubieras necesitado, lo que te hubiera gustado escuchar, no lo sé, pero hubiera sido como, no te preocupes, está bien. O sea, ahora estás así, ¿no? sí, Pero claro. yo soy mamá y creo que desde el amor hubiera dicho, bueno, si te incomoda, tápate, Es que ¿no? creo que es un proceso, ¿no? Sí. Aparte, y creo que personas que tú dijiste, yo no conocía a nadie. Entonces también hablamos desde la ignorancia, ¿no? Y no en una connotación mala, porque no, digo, todos somos ignorantes de alguna manera. Ujú. Entonces también hablamos desde ese punto, ¿no? Ujú. Y como dice Nora, en este afán también de querer protegerte, porque aparte, pues es un todo, ¿no? La silla ya se vuelve una extensión de Sí. ti. Entonces va de tu personalidad, ¿no? Y de la construcción de lo que eres, estéticamente, físicamente, social, psicológicamente. Claro, yo siento que era más como cubrir, pues, aquello que ahora también es diferente, ¿no? Ujú. Claro. Pero sí, yo no conocía o sea, mis referencias, pues sí eran Clarita Clarita, o la maldita lisiada. Sí, claro. claro. Entonces, Sí. ambas referencias de la cultura pop mostraban a alguien que Se tapaba, se tapaba. que era lo que se esperaba, Y ¿no? que pues eran mujeres incluso sumisas, ¿no? El tema de Sí, la maldita lisiada, pues es una mujer, la pintan, porque así sí. o sea, bueno, culturalmente, ¿no? Como una Ujú, mujer débil, ujú. frágil, ¿no? Claro, O sí, sea, sí, por supuesto. Pues es que repito, creo que es como este asunto que hacemos desde el amor. Digo, no lo sé, yo soy una mujer que en la adolescencia estaba yo en los 2000 y pues sí, o sea, Ujú. sí, este asunto por el castigo al cuerpo era duro, ¿sabes? O sea, había que ser flaca, había que usar pantalones a la cadera. Yo lo he Que dicho, se marcara el huesito. sí, claro, yo tengo pantalones que real si yo me los pongo hoy se me ve la cesárea. O sea, ¿sabes? Y está Sí, terrible. Y claro. además siempre me sentí gorda. O sea, yo hoy veo las fotos y digo, maldita sea, debí haber aprovechado este cuerpo, pero era lo que culturalmente te hacía, ¿no? Y Ujú. bueno, pues a qué nos lleva eso, era la forma en la que nos controlaba, ¿no? y la Había que estar trampa, ¿no? bonitas, había que estar flacas, ¿no? Yo creo que muchas mujeres de mi edad tienen este asunto de el gordito de tan bajo que usamos los pantalones en ese Creo que momento, no solo ¿eh? de tu edad, o sea, bueno, no sé cómo se viva. Bueno, ustedes dos, creo que somos, bueno, podemos preguntar cuántos años tienes. Sí, ¿Cuántos años tienes? 37. 37. Ujú. Ok, somos casi contemporáneos. Yo tengo 32, Yo tengo 43. tiene Sí, 43, ¿no? Sí, Entonces, estamos en esa sí, onda de realmente, aprender a amar nuestras cuerpos. claro, y aparte, bueno, también hay que decirlo, claro, la cultura sigue siendo punitiva, Ah, sí, sigue claro. siendo castrante, sigue siendo, de manera que te juzga y te limita, impositiva, porque aparte vienen y te dicen que está bien y que está mal, ¿no? Ahorita tú decías, el gordito, todo esto, o si se me ve la cesárea está mal, pero pues bueno, ¿quién dice que Bueno, eso no, yo está no mal? creo que esté mal que se me vea la cesárea, solo creo que sí ya es muy abajo para mi estándar, oye, amiga. O sea, El problema es sí, la sí, altura. el problema es la altura, la verdad Ajá, no me molesta. O sea, debo ajá, decir que mi cesárea es muy bonita. Estoy muy agradecida me con ella. encanta. Sí, sí, sí. No, pero, o sea, ¿a qué voy? A este asunto de ser crueles, ¿no? El asunto de hacer ejercicio.
O sea, yo conozco a muchas mujeres que hacen ejercicio para poder cenar. No, es que yo hago ejercicio no porque me gusta hacer ejercicio, porque me gusta comerme 10 tacos. Amiga, está bien si te gusta comerte 10 tacos. No necesitas matarte 2 horas en el gym para cenarte 10 tacos un día, ¿no? Yo tengo una amiga nutrióloga que dice, a ver, ¿por qué piensan, si hacen dieta un día no bajan 5 kilos? ¿Por qué piensan que si comen mal un día suben 5 kilos? Aprendan a Claro. amarse, aprendan a ver esta parte y sí, repito, ¿no? Empieza en casa, ¿no? Porque la primera que te mide la comida generalmente es una mujer en casa. Oye, ya creo que deberías comer un poquito menos, ¿no? Oye, yo creo que una ensaladita, ¿cómo te caería? Y no, repito, no creo que lo hagan mal, creo que lo hacen desde el amor, pero Ajá. son estas ideas Es las que empiezan a generacional. meterte en la cabeza, ¿no? O sea, yo tengo primas que han vivido a dieta 40 años y me parece lamentable. No lo sé ustedes en su experiencia, ¿qué opinan? Yo podría decir que es a partir de la cultura del castigo, Sí. porque realmente desde que somos pequeñas, bueno, en este caso, eh, pues siempre, no sé ustedes, pero a mí mi mamá también era como de, si no te comes, te voy a castigar, si no haces esto, te voy a castigar. O sea, siempre el vivir a través de las consecuencias, ¿no? De Ujú. que algo malo va a pasar si no haces lo que aparentemente debe ser lo correcto, el estándar, ¿no? O sentirse culpable de haber Ajá, la hecho culpa. algo que socialmente ya está reprobado, Sí, ¿no? justo, O justo. sea, por ejemplo, mm, durante mucho tiempo yo no sabía que tenía como algún desorden alimenticio. Y resulta que yo no desayuné durante años, porque pues se me hacía más fácil como, pues ya hasta que me dé hambre. Ajá, Ujú. sí, claro. O lo dejas pasar, Ajá, ¿no? Se te va y no pasa nada. no pasa nada. Sí, Y ya hasta justo. que, no sé, platicando con alguien más, oye, pero eso es un desorden. Ujú. ¿Qué? ¿De Ah, qué me claro estás que hablando? no. Sí. Ajá, no, y entonces es como, pero, ¿por qué? Ujú. Y creo que hemos estado también ligadas al tema de la comida con temas emocionales y la comida debía de ser un momento de celebración y no uno de culpa. Sí, claro. Justo. Y entonces creo que de ello se deviene justo como un montón de cosas de la forma en la que ahora nos debemos de ver o cómo debemos de presentarnos o qué cosas sí usar y qué cosas no. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo volví a utilizar minifaldas, o sea, mi prenda favorita antes de la discapacidad, las minifaldas. Y de las de vuelito. Uy. Top. Sí, Ajá. porque además como hacía skate, Ay, qué se padre, qué veía chingón. súper sexy. Ajá. Claro. Entonces, ahora con la discapacidad, mis piernas adelgazaron un montón, ¿no? Y entonces era como, ¿y ahora? Pero bueno, poco a poco me fui atreviendo, poco a poco también que la camiseta de nuevo, porque pues mi cicatriz de la espalda es grande y profunda, o sea, porque me operaron 5 veces. Sí. Sí. Entonces, y yo cicatrizo queloide. Wow. Entonces, o sea, como que más Sí, o cosas, sea, más. sí, sí, sí. Y al principio a mí me daba mucho miedo, pena, miedo a las reacciones, Claro. pena que me hicieran algún comentario y que yo no supiera cómo reaccionar ante ello o que me pusiera a llorar, Sí, ¿no? claro. Entonces, creo que tiene mucho que ver con los constructos sociales de lo que debemos o no mostrar y de lo permitidas o no que son las cicatrices y también de lo que nosotros estamos dispuestas o no a hacer. O sea, antes, recién adquirida la discapacidad, no, yo pants, y digo ahorita porque está fresco, ¿no? Pero en otros momentos sí, camisetita o solo un topsito sin mangas, Sí, nada. ya O sin sea, ya. cobijita, que O faldita, ajá, short. Y claro, también empecé a tatuarme. increíble. Entonces, eh, yo siento que era como sumarle un valor a mi cuerpo. O sea, porque si estoy eligiendo un tatuaje específico para una zona específica, es porque lo quiero lucir. Ujú. Entonces, ahora me parece que es algo que yo decido si quiero o no mostrarlo y que ya no es algo que me interese Le si le incomoda. incomoda a alguien, ¿no? O sea, porque escuchaba comentarios como, ¿qué le habrá pasado? ¿no? Ujú. Y ya
escuchar eso me ponía como de Pero que además creo que hubiera sido sí, más válido preguntarme acercarse, ¿no? O directamente, sea, sí. oye, O ya viste, o sea, el ya sí, y el viste, codeo. ajá, Es que aparte también creo que no estamos como sociedad acostumbrados, acostumbradas, preparadas para este tipo de dinámicas. O sea, sí vivimos mucho en el tabú también y en lo que es diferente. Y no solamente con una discapacidad, incluso hasta con una preferencia sexual claro. o con alguna proyección física, ¿no? O Pero sea, deja tú con un sí. arreglo, o sea, con algo, y me refiero a arreglo el día que sales maquillada, ¿no? Digo, Ah, a mí sí. me pasa muchísimo este asunto de, ay, pero hoy sí nos tocó baño, y es como, güey, yo me baño diario. O sea, que No, decida sí, arreglarme solo una vez cada 6 claro. meses es otra onda, ¿no? Ujú. Pero además, la gente justo tiene este comentario o tiende a hacer estos comentarios que son violentos, ¿no? Por sí mismo. Este asunto de si bajas de peso es como de, oye, qué bien te ves desde que bajaste de peso. Es como, güey, no sabes Justo. por qué bajo de peso, ¿no? Yo ahora que estoy entrando a la perimenopausia, he subido muchísimo de peso y odio el comentario de, qué repuestita te ves. Es como, Güey. gracias, Ya ¿no? sé, O sea, sí. ya no te queda más que decir, gracias, yo ya no voy a discutir. Sí, estoy repuestita, no me voy a poner a hablar contigo del desmadre hormonal que traigo, o sea, ¿Para entonces, qué? sí, justo, o Porque sea, no lo aparte vas a no le des entender explicaciones a a nadie nadie. también, o sea, es como, Creo que es bien válido también dejar de habitar espacios en donde no te hacen sentir cómoda. Es correcto. justo. Yo tenía unos amigos a los que la Lagunilla siempre iba a visitarlos. Cada fin de semana estaba yo ahí. Luego pasó un tiempo en el que no había podido ir y cuando volví a ir, lo primero que me dijeron es, ¿subiste de peso? O sea, antes de cualquier cosa. Hola, ¿cómo Hola, estás? Qué algo. gusto verte, gracias por venir. Y entonces, o sea, qué mala onda que si Sí, tienes la atención con alguien de visitarle, de sí, sí, poder sí. procurarle, y lo primero que recibas hacia ti sea una agresión a tu cuerpo o una opinión no solicitada. Y entonces yo dejé de ir. Y luego empezaron a decirle a mis hermanos, ay, ¿no sabes por qué ella no viene? Y yo no les había dicho, ¿no? Yo así como, hasta que un día sí le dije a mi hermano, ¿sabes por qué dejé de ir? Porque lo primero que me dijeron era que ya había subido de peso. Y neta, de todas las cosas que hubieran podido comentar, lo primero que decidieron fue Sí. hablar acerca de mi peso. Sí, que además es diferente si dices, oye, ¿cómo me ves? No, pero yo creo que ahí sí aplica justamente la diarrea o el vómito verbal, donde es como, a ver, no te lo contienes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo trabajo en la Cámara del Estado de México y ahorita ya no me pasa tanto porque llevo muchos años trabajando ahí, Ya pero te antes conocen. ya me conocen, digo, ya después de tantos años, pero si yo llegaba así con tenis y así con algo ligero, era como, es que es la del servicio social. Pero si yo con zapatillas es como, licenciada, ¿cómo está? Buenas Mm. tardes. O sea, y ahí es donde está esta degeneración y también este sesgo y esta perversión también que va de generacional, donde dices, güey, o sea, los espacios, ¿no? O sea, Bueno, los gimnasios, amiga. ay, Yo creo Dios que mío, los qué horrible. gimnasios son lugares sumamente violentos en donde la gente opina porque tiene boca. ¿Sabes? O sea, real, yo no soy asidua porque soy un poco Tampoco. antisocial, o sea, la realidad es que no me gusta, ¿no? Siento. Conozco chicas que van al gimnasio, lo respeto, me parece increíble, pero sí creo que son lugares muy violentos en donde mucha gente, hombres y mujeres, hacen comentarios inapropiados, violentos que se han normalizado. Y capacitistas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay personas que me han dicho, oye, ¿y tú haces ejercicio? Y yo así como de, el año pasado rodé medio maratón en Ay, qué Houston. chingón. ¿De qué estás hablando? ¿No? Sí, Pero, y esto entonces Ajá. tiene que ver con que asumimos que ciertos cuerpos pueden hacer hacer. ciertas cosas y otros cuerpos no. Entonces, hay un discurso no solo a veces de gordofobia, sino que viene con esta parte capacitista que evalúa que un cuerpo normativo o delgado es más capaz de hacer ejercicio físico que otro que no se ve tan atlético. Claro. Claro. Eso es un problema, ¿eh? O sea, digo, nosotros, yo a título personal te comentaba que trabajo para la Federación de Polesports y Deportes Aéreos y cuando hicimos los primeros códigos era como, tienes que incluir,
¿no? Porque además hay chicas, a mí me tocó en Brasil, hay una chica que justo tiene una discapacidad, está en silla de ruedas y hace cosas increíbles en el tubo, ¿no? Y, Sí, y entonces por ella, en su momento con una federación inglesa, por ella se hizo el manual, pero además tuvimos que aprender todos y tuvimos que estudiar este asunto, o sea, ¿qué clase de discapacidad tienes? ¿Qué clase de movilidad tienes? Claro, es Porque diferente. no puedes, o sea, además ese es el otro error, ¿no? Discapacidad y todos a la misma bolsa, así de, a ver, no, hay discapacidades diferentes, hay discapacidades distintas y tienes que ofrecer algo diferente, no puedes asumir, pues todos están en silla de ruedas y tienen lo mismo, no hay forma, ¿no? Entonces creo que si estos espacios se normalizan, necesitamos empezar otra vez como este asunto de abrir, eres un especialista en esto, ¿no? Y la verdad creo que tienes mucho que enseñarnos porque es difícil, o sea, nosotras mismas lo hemos asumido en muchas ocasiones y hay un montón de ejemplos de las veces en las que no nos damos cuenta, ¿no? Y lo que decíamos es mucho, creo que es mejor o creo que es más válido ser directos y preguntar, oye, ¿qué te parece esto? ¿No? claro. ¿Cómo te funciona? Claro, y es Que que, bueno, perdóname, yo tengo una pregunta muy importante. Tú nos contabas ahorita que tú has hecho algunos manuales precisamente para este tipo de cosas. Yo creo, en lo personal, en mi opinión, que sí es importante que te comentaba antes de iniciar, en la cámara se dieron cuenta que las instalaciones que teníamos para personas usuarias de silla de ruedas no servían. ¿Por qué? Porque no fueron realizadas por personas que son usuarias. ujú. Entonces, ahorita que tú haces los manuales, yo te preguntaría a ti, bueno, primero, igual te lo digo, yo admiro muchísimo eso que tú haces, porque aparte es compartirlo, o sea, es abrir espacios. Tú Mm. estás abriendo espacios, estás abriendo puertas. Entonces, ¿cómo surge para ti esta parte? O sea, ¿cómo dices, tengo que meterme y tenemos que meternos más en estos espacios, con manuales, con responsabilidad? Pienso primero como en el uso de nuestro cuerpo en los espacios, en los distintos espacios. O sea, porque a veces nos imaginamos, pero no logramos aterrizar como, ¿para qué voy a utilizar mi cuerpo, no? Ujú. Y pues nosotros vamos con nuestro cuerpo. Y a veces siento que olvidamos las formas que pueden ser violentas para nuestro cuerpo, Ujú. ¿no? La interacción con algún espacio, la interacción con la gente, el, el mismo posicionamiento, eh, el mismo traslado, o sea, todo tiene que ver con nuestro cuerpo. Y entonces, partiendo de ello, es que creo que, por ejemplo, uno de los manuales que hice tiene que ver con un acompañamiento a las sesiones de fotos boudoir para poder sentirnos cómodas en un espacio que es dedicado a nuestro cuerpo, a nuestra forma de ser, pero que si no estamos bien acompañadas, a mí me pasó, estando frente a cámara, con peinado así muy guau, maquillaje, pestañas, eh, un, una, ¿cómo se dice? Un conjunto de bra y calzoncitos. Coquetísimo. Sí, y yo sintiendo, me de ver horrible. Si tú en diosa, y además seguramente la mayoría de la gente te dice, pero cálmate, estás Preciosa, sí. increíble, Y yo, a punto de la hiperventilación, sí, ¿no? no, porque además pensando en y mi cicatriz, y mi gordito, y la boobie más grande que la otra, y mil cosas, ¿no? Sí. Entonces pienso yo que a veces nos vamos como bien lejos pensando de la comparación, porque pues muchas veces Así es. estamos todo el tiempo comparando nuestro cuerpo, viéndonos al espejo, comparándonos con la tele. Entonces creo que de ahí surge la necesidad de tener un manual que nos acompañe en una travesía, porque es atravesar desde que estás lista para una sesión de fotos, te Claro. bañas, te arreglas, te, te acuerpas, o sea, necesitas habitarte para poder disfrutarlo. Y entonces son una serie de ejercicios que acompañan y romantizan también el momento, porque a veces, y yo digo romantizar, pero realmente es ritualizar. O sea, lo romántico
me gusta mencionarlo por cómo suena, pero realmente cuando ritualizamos nuestras actividades y la interacción con nosotras mismas, aprendemos también a agradecerlo, ¿no? O sea, si esta panza está como está, bueno, así es. Sí. Sí, ¿no? No es como, ¿qué tal si la meto más? Sí, y entonces sales así en la foto. Pero sale sin cuello, Sí, ¿no? sí. O sea, entonces creo que es bien importante entender que todas las dinámicas sociales que se han construido a partir de cómo compartir nuestro cuerpo tiene que ver con muchos constructos sociales, con limitaciones y con cosas que no son parte de nosotras mismas, o sea, que son impuestas. Entonces, creo que un manual siempre puede ayudarnos a proteger nuestro cuerpo y nuestra mente en un Claro. espacio que sea justo, o sea, frente a una cámara, o sea, que no solo te va a observar, sino que te va a registrar y te va a archivar. Sí, es que, bueno, yo creo que mucho se habla este asunto de ser agradecido con tu cuerpo y es fácil, o sea, es fácil decirlo. Lo que es difícil es ese momento en el que realmente dices, pues este es mi cuerpo, ¿no? Tengo la chichi caída, tengo la cesárea marcada, tengo un poco de celulitis en la nalga y ese momento en el que verdaderamente eres capaz de ser consciente que ese es tu cuerpo y que está bien tener ese cuerpo. Y que te ha llevado hasta ahí, o sea, Claro, que te ha mantenido viva, claro, sobre todo. porque pasó por un montón de cosas, cada una tiene su propia historia con su Claro. cuerpo y creo que honrar esa historia y poder abrazar esa historia nos va a ayudar mucho como a resignificar todas las luchas que incluso nuestras antepasadas, ¿no? Sí. Y creo yo que por eso, hablando justo como del segundo manual, el segundo manual del que les hablaba es acerca de el cómo avanzar en una marcha de mujeres con discapacidad y aliadas en donde todas podemos procurarnos el cuidado y que es acuerpamiento, poner el cuerpo para proteger a las demás, para llegar a un objetivo. Y entonces también habla de, pues, de cómo podemos hacer resistencia poniendo nuestros cuerpos, cuidando nuestros cuerpos y entendiendo que nos van a llevar al final de, en este caso, de la marcha, ¿no? Al Zócalo, es Claro. decir. Claro. Entonces, aunque hablamos de distintos manuales que uno va, cómo quiero verme, cómo quiero sentirme, cómo quiero proyectarme, a cómo utilizo mi cuerpo para el cuidado mío y de las demás. Pero además también ya está el manual. Ahora vamos a aplicar el manual, porque si no se queda en en letra muerta, ¿no? Como muchas de las leyes de este país. Incluso como un tema educativo. O sea, Mm, porque también esta parte, o sea, es que en general creo que son muchas cosas las que atraviesan, ¿no? Son condiciones estructurales, porque, bueno, yo creo que sí partimos, lo decimos cada capítulo, te lo juro, de cómo partimos acerca de nuestro privilegio. O sea, el tener, el poder estar aquí en ese espacio, poder es un privilegio. compartir, hablar y demás, a mí me parece que ya es un acto de privilegio, ¿no? Entonces, cómo la lucha te atraviesa de diferente forma, ¿no? Y la resistencia incluso, o sea, el reconocimiento, tú dijiste ahorita, de nuestro cuerpo, cómo esta resistencia nos atraviesa. No me imagino cómo debe de ser, cuáles son tus condiciones ahorita en la Ciudad de México a cómo son las condiciones en la Huasteca de Mm. Hidalgo, ¿no? Por ejemplo. O sea, ¿cuáles serán Sí, las limitaciones también? por ejemplo, en la Huasteca Hidalguense, el pueblo de mis papás se llama Aguatitla, significa lugar de encinos. Yo soy hablante náhuatl, ya se habla náhuatl. Entonces, pues vivía en un cerro y en este cerro necesitaba apoyo para subir y bajar, al menos 2 o 3 personas. Entonces, desde ahí mi cuerpo no tenía autonomía ni Ujú. Sí, independencia claro. Sí, dependías totalmente de que de alguien alguien más. más. Ajá. Entonces, aquí en la Ciudad de México yo puedo ir y venir, pero es poner el cuerpo, porque cuando no hay rampas, entonces hay que rodar sobre la vía, sobre el Principal, arroyo vehicular y es, claro. es poner el cuerpo. Ya me atropellaron una vez hace 3 años y tardé muchísimo tiempo en volver a salir porque estaba yo ya frente al cruce y yo no, mejor me espero otro semáforo.
Y ahí me Sí. podía haber esperado 4 semáforos hasta que es como nadie va a venir por ti, tienes que hacerlo tú. Entonces es volver a poner el cuerpo, pero es toda una reconfiguración de cómo me siento yo en mi cuerpo, la seguridad que le brindo a mi cuerpo y entender que pues hay cosas que pasan, ¿no? Pero no pasan todo el tiempo. O sea, para mí ese momento era de, a ver, no estás en ese mismo momento, Sí, es estás un momento poniendo diferente. atención y vas a lograrlo, ¿no? O sea, pero es una Oye, reconfiguración mental. pero por ejemplo, en ese momento, cuando dices me atropellan, o sea, ¿tú crees que fue porque tú no pusiste atención o fue No, porque es- no, Fue porque era fue, imbécil, seguramente. sí, o sea, hubo un camión que se dio una vuelta en un lugar que no está Permitido. permitido porque habían cierres sobre toda la avenida Paseo de la Reforma y entonces el eje central era un espacio en el que dijo, bueno, pues lo hago. Aquí hay sí, vuelta. salida. Y entonces, en lo que yo me estaba acomodando los guantes, pasaron unas personas frente a mí y ya yo pasé, pero el camión estaba dando vuelta en un punto ciego y yo traté todavía de hacerme hacia atrás, así que o sea, se atoró la rueda con el camión, o sea, no me atropelló, pero se atoró y me volteé en mi silla y arrancó el aro de, No, sí te atropelló, Jen. o sea, O sea, sí, pero no. sí, entiendo Pudo tu haber punto sido perfecto. peor. Sí, O entiendo sea, tu punto sí, perfecto, pero sí, claro. pero no me embistió. Sí, entiendo tu punto, pero me parece terrorífico O imaginármelo. sea, ¿y qué hizo? Ah, pues no se dio cuenta porque O sea, se fue. no, Ah, bajó gente. ok. Eso fue lo que hizo que lo detuvieran ahí. Pero claro, fue un momento complejo en el que estaba mi cuerpo ahí tirado a las 4 de la tarde con el piso calientísimo. Claro, sin que nadie te Este, ayudara, seguramente en lo que pues reaccionaban. es que claro, querían todos ayudarme, pero yo ya tengo una lesión medular. O sea, Claro, si hay alguien que me movilizaba y no sabía cómo hacerlo, pues podía quedar peor. O sea, claro. el riesgo de ya Ujú. vivir con una discapacidad es poder perder más funcionalidad, ¿no? Ujú. Entonces, eh, poner el cuerpo quiere decir también, pues, habitarlo en la calle, habitarlo a pesar de la gente, porque la gente era como, no, pues te levantamos y No me no, muevan. Sí, aguanten, hasta que aguanta, llegue la ajá. ambulancia. Sí, o hasta que haya alguien aquí que sea paramédico y sepa el primer Ajá, sí, auxilio, ¿no? Y sí, que seguramente lo que va a decir es no la muevan. sí, Porque aparte es también el daño a la silla, ¿no? O sea, no sé si cuánta sí, inversión, costo, o sí, no, querían sea, pagarme 2,000 pesos sí, no y al menos manches. esta silla tiene un costo de 30,000 pesos. Sí, O sea, ni las ruedas y yo así como Sí, de no, así de carnal. no, aquí cada quien sí, su golpe no aplica. Sí, no, es bien ajá. complejo porque poner el cuerpo, Eso implica. eso implica, ¿no? Pero con respecto a todas las formas que socialmente también tenemos de conducirnos, por ejemplo, un cuerpo gordo es en un transporte Público público, recibe muchas violencias. Un cuerpo muy delgado también. también recibe muchas violencias. Un cuerpo de una persona, de un infante, también recibe violencias. O sea, todos los cuerpos estamos todo el Expuestos. tiempo recibiendo Expuestos. violencias. ¿Quiénes no reciben violencias en la calle? Pues yo diría que quien no sale, la verdad. O sea, Sí. digo, me atrevo a decirlo así porque lo comentábamos antes, ¿no? Este asunto de ser México diverso, ¿no? Y tú lo comentas, yo soy de la Huasteca, soy de un lugar en donde se habla náhuatl, etcétera, etcétera, pero además este asunto en el que se ha blanquificado, ¿no? O sea, todo es whitexican. Todos tenemos que Qué ser triste. blancos para salir en el comercial, para salir en tal lado, para estar en tal lado. Y entonces, si eres moreno, ya no. Este asunto del cabello, yo tiene del 18 que me lo dejé de pintar y asumí que era canosa, luché mucho tiempo contra eso hasta que lo acepté, ¿no? Pero entonces es como, no, pues es que te ves bien vieja, ¿no? Es como, bueno, pues ahora ya me veo vieja y ya ni modo, ya Sí, ya no estoy, eres ¿no? Ya, joven. Mm, ya, y está bien, ¿no? Pero sí te lo señalan, ¿no? Y este asunto de si eres gorda, entonces no puedes enseñar los brazos,
¿no? Y si decides no depilarte, porque creo que también está bien, o sea, creo que hay mujeres a las que les gusta quitarse el vello y está bien, pero hay mujeres a las que no y está Y bien, está bien. ¿no? Pero la gente te lo señala. Y entonces, si no traes mangas y tienes vellos, ay, guácala, O si guácala, no traes qué brasier. asco. O si no traes Eso es brasier. brasier, Sí, claro. sí, exacto, ¿no? Es como, No, pero aparte es como, si no traes brasier, o sea, puede que esté mal, pero también te expones a otro tipo de sí, violencias, ¿no? El acoso, el tema de los piropos. Es Nosotros, que puta, es o bien sea, complejo, o sea, ¿qué pasa cuando, o sea, mis amigas por lo regulares, si vamos a lugares en donde sabemos que estamos seguras, deciden ir sin brasier? Y yo ujú, se lo celebro muchísimo. O sea, prefiero el top ujú, a las pinches varillas que no. lo sé, Entonces, pero creo que es una postura política sí. que es importante también, sí. porque los pezones al fin y al cabo son parte natural del cuerpo Y los hombres también y tienen. los hombres también tienen Y y los nadie se los exhiben. señala. Y exacto, y no es como que alguien vaya y le... Le diga, ¿tienes frío, verdad? Sí, exacto. O sea, creo que también mostrar los pezones es parte de una resistencia política que incluye esto, la incomodidad. Y que tampoco es fácil, porque lamentablemente la incomodidad no solo es para la otra parte, sino incluso en este proceso donde tú te vas reconociendo y vas aceptando tu Sí. cuerpo, ¿no? La incomodidad que te genera. O sea, yo en lo personal, cuando salgo con vestido o con falda y voy caminando en la calle, yo me siento incómoda. Yo soy de Catepec Ujú. y yo hasta los 18 años viví ahí y después me mudé a Toluca. No la juzguen, amigos. Oigan, vive Catepec, está muy padre, hay lugares padres. Pero bueno, luego hablamos de eso en otro podcast. Pero cuando yo salía, cuando iba a la prepa, a mí me generaba mucho tema ir con la falda a la escuela. Aparte de que un día yo sufrí, me asaltaron en un puente peatonal, porque yo decía, ¿por qué nadie usa el puente peatonal? Me O voy a subir sea, al puente peatonal. yo siempre usaba el puente peatonal porque aparte era el puente peatonal y al lado el semáforo. Entonces yo decía, ¿por qué nadie lo usa? O sea, qué horror, ¿no? Entonces ya yo iba por el puente peatonal, ¿no? Bueno, 3 meses de prepa, un tipo se subió atrás de mí, me aventó contra la reja del puente peatonal, me quitó mis cosas, mi teléfono, mi dinero y luego me dijo, ahora álzate la falda. Y se Ay, empezó no. a desabrochar el pantalón. A mí me dio tanto miedo. Ay, no. Un señor lo alcanzó a ver y le dijo, cabrón, ya te vi. Entonces el señor fue corriendo pues sí, a rescatarme. Entonces el tipo agarró, me aventó contra el piso y se fue. Entonces yo estaba en shock. O sea, yo no podía ni llorar ni nada porque yo estaba en shock. El señor me llevó a la escuela, me fueron a recoger ahí mis papás. Y yo quedé muy traumada porque yo decía, es que yo no puedo usar falda, porque Si esto me aparte, pasó por usar sí, es falda. porque llevaba la falda. Si no hubiera Y eso llevado en su falda, momento a no. mí me traumatizó mucho, ¿no? Mis primas, yo tengo primas en Tampico y venían y usaban falda y top y así. Y me decía, es que, ¿por qué no te gusta? Sí, está muy padre. Y yo, bueno, es que no, o sea, Es que ya me violentaron por... yo, Claro. yo me tardé muchísimo tiempo en reconciliarme con esta parte, o sea, entrar en paz con esta parte, pero actualmente a mí todavía me cuesta porque yo me siento observada, yo me siento violentada, o sea, yo siento que en cualquier momento algo malo me puede pasar. Entonces, Es que creo que son elecciones también políticas. sí. Por ejemplo, yo no habitúo a usar escotes, sino es que tienen un fin específicamente de, bueno, pues pueden verlas. Mm, Pero si no, yo particularmente no me siento a gusto usando escote. ¿Por qué? Porque por lo regular la gente siempre mira hacia abajo. Entonces, sí me han hecho comentarios, o sea, cuando yo he decidido utilizar un escote conscientemente y es como, hoy voy a usar un escote y es probable que hoy reciba algún comentario. ok. Pero yo, o sea, personalmente me mentalizo para ello. O sea, Ujú, sé que si yo decido esto, Va a ocurrir puede esto. ocurrir esto, ¿no? sí. Entonces, ha sido algo que también yo he aprendido a usar como en mi favor. Hoy quiero que se vea. Ujú, Hoy definitivamente no. Pero creo que es difícil. Mira, yo creo que
A lo mejor ahora se me disimulan un poco porque he ocupado y he descubierto la bendición del oversize. Y estoy muy contenta con él, ¿no? Ajá. Pero bueno, en la época, por ejemplo, en la que yo trabajaba, porque además vamos a hablar de otra cosa y lo difícil que es encontrar brasieres que te queden, que sean de acuerdo al tipo de seno que tienes, porque sí, o sea, es difícil, todas las chichis son diferentes y generalmente tenemos una más grande que la otra, ¿no? Entonces Ujú. yo, después de la lactancia de mi hijo, una me quedó muchísimo más grande y entonces era como una talla de un lado y otra talla del otro. Y era aún más difícil. Y en el trabajo de oficina, que bueno, pues te ponías la blusa, lo que sea, la fregada, e invariablemente mucha ropa acababa siendo escotada, aunque tú no la quisieras usar Ujú. escotada porque era el modelo, porque era el corte y porque pues tenía chichis grandes, ¿no? Entonces es incómodo porque es como, güey, me van a decir algo, o sea, me van a faltar al respeto. Y además, ya sabes, licenciada, es como, hey, hey, Acá, sí, ¿no? O claro. sea, y es difícil, o sea, sí, y este asunto de no usar la talla correcta, digo, no sé, ahora celebro que los jóvenes tengan como más libertades, pero en mi momento de prepa creo que todas eran 34B y ni en pedo, ¿no? O sea, era como muchachos, yo soy un doble D, ¿cómo les explico? ¿No? Y ahí vas con la mitad de fuera y la varilla enterrándose y incómodo. Y sí necesitas justamente reconciliarte. Decir, bueno, pues Sí. estas son las que tengo y este es el tamaño y está bien. Y el problema del que me ve es su problema, no el mío. Y llegar a ese punto es bien difícil. Claro, O sea, yo en este momento ya si alguien me las ves como la vergüenza debería ser tuya, no mía. claro, No las puedo dejar en mi Sí, casa para claro. salir. A mí, claro. Alexander, en alguna ocasión le dije así de, ay, pero es que se me ven. ¿Y qué quieres hacer, mamá? ¿Dejarlas en la casa? Yo, pues sí, tienes toda la razón, ¿no? O Sí, sea, claro. Es que pero pareciera absurdo, pero es sí. cierto. A mí particularmente me sirve para no tener que estar pensando en ello, ¿no? Ujú. Y digo, yo sí soy 34E, o sea, algo que se puede disimular muy bien. Pero exacto, quienes, o sea, he tenido muchas amigas que son de mucho gusto y es como, güey, ya no sé qué hacer. No hay forma de ocultarlas, no hay forma de que no se vean, Y hasta ahí hace unos años están. no había ni talla. O sea, yo cuando estuve ya que estaba lactando, y lo he dicho muchas veces, tuve que comprar brasieres en la frontera, mandarlos pedir, talla F, Sí, justo copa eso iba a F, preguntar. ¿no? Y era así como, no había. Ahora creo que ya se ha diversificado, creo que ahora ya hay más. Creo que también este asunto en el que muchas chicas mexicanas emprendedoras empiecen a hacer bralets y sincopa y está padrísimo, ¿no? A mí me parece increíble, pero hace 15 años, Es pues, que pues creo que no. volvemos a lo mismo, ¿no? Es como el tema de los manuales. ¿Quién los hace, no? O sea, Sí, hombres. seguramente no por mujeres, o sea, están hechas por vatos. Y No, lo mismo con el tema de la ropa también, ¿no? La funcionalidad y no, todo y si eso. consideras que, digo, no había en México Victoria's Secrets en 2006 y 2007 su primera modelo plus size, o sea, era bastante normal, o sea, era bastante flaca para ser plus size, ¿no? Pero Sí, sí, ya se sí. jactaba la industria de ser incluyente, ¿no? Con los cuerpos. Ahora ya somos diversos, tenemos una modelo plus size. No, aparte Y es como, ¿qué está talla era? bien 8. cabrón. No sé si tú viste el documental de American Next Top Model. Acaba de salir. Yo estoy impactadísima. Nunca en mi vida he visto American Next Top Model, pero vi Yo el sí, era documental. otro México y era increíble. Sí, cabrón, era otro México, porque aparte eran modelos, bueno, a ver, contexto. Tiara Banks saca este Ujú, programa para decir que todas podemos ser modelos, no ujú. Ujú. importa tu color de piel, tu talla o como, no importa, todas pueden No, ser no importa, modelos. pero todas las que escogían eran chicas guapas, doble cero. eh, Porque ok, aparte el lema era como que te vamos a convertir de patito feo a modelo, ¿no? O Ujú. sea, modelo te internacional. vamos a hacer un super extreme Sí, makeover. claro, pero aparte eran chicas que sufrieron abusos, trastornos alimenticios, incluso hubo hasta abuso sexual. O sea, chicas que jugaban, decía, hoy la dinámica es cambiar de raza, ¿no? Y las que son Yo, blancas yo van a ser aclaré que era otro negras. México. No, hoy la dinámica es, vamos a hacer una sesión de fotos y son mujeres de la calle. Y son mujeres Drogadictas. adictas. Ajá. Y esas eran las dinámicas. Y yo estaba viendo Pero deja la el. dinámica. O sea, el programa incluía un cambio de look. Ajá. Y ya más avanzadas, digo, no he visto el documental, pero más, No, claramente impactante. sí Véanlo, fui véanlo, fan del programa, véanlo. repito, era otro México. Eso no lo Pero vean. hubo una temporada en la que a una chica tiene un nombre, esta condición
que ni siquiera creo que sea una condición. Estéticamente tiene los dientes Ah, frontales separados. Ay, ¿cómo se llama Entonces, eso? el asunto es que la llevaron al dentista Sí. para arreglarle los dientes. Honestamente, no sé en qué paró. Ella siempre fue como de, no Diastema, quiero, creo. me niego a hacerlo, etcétera, etcétera. Pero era parte. O sea, ya esto fue como en la sexta o séptima temporada, ¿eh? O sea, ya que había presupuesto, ¿no? Ya podemos pagarles el dentista en Sí, Estados claro. Unidos, que es bastante caro. Y ella se negó. El asunto es que creo que no le cerraron el espacio completo, le cerraron como le recorrieron 1 milímetro y al Diastema. final perdió. Y al final perdió por no haberse aceptado mover los dientes, ¿no? Entonces, No, pero aparte, temporada siguiente, sale una chica con un diastema y le dicen, te lo tienes que hacer más grande, porque eso es parte de tu personalidad. sí, Entonces, yo era un estaba así programa muy como malo. que, estaba muy impactada. Pero bueno, traigo todo esto a colación porque yo digo, la cultura al final es lo que, o sea, es lo que se consume. Yo creo que hasta la fecha, digo, yo ya no soy joven, tan joven, pero yo no creo que haya cambiado muchísimo de los 2000 para acá, de los 90 para acá. O sea, No, bueno, ahorita que se está poniendo de moda otra vez la delgadez extrema en la sí, pasarela justo. está Las Kardashian, terrible, o ¿no? sea, las Kardashian suben y bajan de peso de una temporada a otra. O sea, Está bien cañón porque, o sea, yo pienso en las mujeres con discapacidad ujú, que no Justo. entramos en ningún pinche lugar. O exacto. sea, me hablan de esto y yo lo veo, yo veía a este programa y wow, ¿no? Porque eso es lo que te queda. Pero una vez que adquiero la discapacidad es, bueno, no hay lugar para nosotras. Sí, porque justo lo que decías, está Clarita y la maldita lisiada. Y entonces no hay, ¿no? Actualmente muchas narrativas están cambiando. O sea, no todo está para el perro. Hay cosas que... Apoya, apoya ese Y el perro, comentario. a favor. A favor. Me encanta. Ajá. Hay muchas cosas que se han empezado a hacer, pero que a veces terminan siendo un poco de lo mismo. Por ejemplo, hay una chica con discapacidad, usuaria de silla de ruedas, que es modelo muy guau, se llama Suki, y es guau, es blanca, ojos de color, delgada, Claro. y entonces aquí en México ella es la modelo de grandes marcas que no voy a mencionar, pero caras, ¿no? Pues claro, Y entonces se porque vuelve es, aspiracional, exacto, ¿no? porque es la versión Barbie en silla de ruedas Entra dentro de un canon. que termina estando en un canon básicamente. Sí. Y entonces, aunque haya una inclusión, ella misma lo ha dicho en sus redes, hay eventos a los que la han invitado sin rampas, hay eventos en donde la han invitado y ella en un lugar aparte, porque hay que subir unas escaleras y, bueno, O porque el ancho de la rampa no da, ¿no? Para justo el o asunto de la sea, un movilidad. montón justo de cosas de accesibilidad, pero que, o sea, el fin es como, ok, se están haciendo ya cosas. Por ejemplo, hay una agencia que se llama Cambiando Modelos, aquí en México, que ya lleva 9 años impulsando talento de personas con discapacidad, no solo en los comerciales, sino también en las series, pero también en las películas. Y eso es algo que comenzó a hacerse, o sea, no lleva una década Ujú. y que todavía no está muy permeado. O sea, que ya hay algunos comerciales en donde se ve ahí, por ejemplo, una persona con discapacidad también bailando o alguien también, una persona con discapacidad en el salón de clases. O sea, todavía no se están tomando los lugares principales, todavía no se tiene el protagonismo. Es que también creo que pareciera que hay que cumplir con una cuota, ¿no? O Claro, sea, ya tenemos un homosexual, ya tenemos un negro, o bueno, una persona de color o afrodescendiente, ya tenemos Ascendente. una persona mayor de edad, o bueno, un viejito, una viejita, y ahora necesitamos un discapacitado. ¿Qué les parece? ¿Ya? Pues sí, es que claro. Y entonces, es el claro ejemplo, ¿no? De lo que pasa actualmente en el Senado, en la La Cámara. tokenización Sí, o sea, es para cubrir cuotas. cuotas. cuotas al Que final. yo como lo veo, yo pienso que todo espacio en el que hay presencia se hacen cambios. Ujú. Sí, O sea,
Sí, Sí, no está si tan yo, mal. sí, si yo lo critico, sí es como, ok, pero viéndolo como hacia lo positivo, intentando así rascarle lo bueno, ¿no? Siempre que hay lugares en donde hay presencia de personas con discapacidad, hay cambios. Siempre que hay personas con cuerpos diversos, con funcionalidades diversas, en un espacio hay cambios. Entonces, pues creo que es parte de, o sea, ahorita sí tal vez seguimos siendo como, pues sí, personas tokenizadas, personas que cubren cuota, pero abren brecha. No, y también creo que es importante que las infancias y las juventudes empiecen a relacionarse, ¿no? Yo lo he dicho todo el tiempo, celebro mucho que la juventud no viva en muchas razones las cosas que yo viví, porque en mi momento joven estaba mucho más normalizado ser violento con los cuerpos, o sea, ¿sabes? Yo sí recuerdo este asunto en el que una de mis primas, mi abuelita, que yo la amo entrañablemente y he hablado mucho de ella en este programa, pero mi prima que pues estaba más gordita que yo, le daban de cenar lechuga y un huevo cocido, ¿no? Y entiendo que no lo hacía, o sea, repito, lo hacía Sí, desde el amor, pero tú lo ves hoy en perspectiva y no estaba padre, a todos los demás nos daban sándwich, ¿no? O sea, pero así era, sí, y claro. todos lo normalizábamos, y todos era como, no, pues esa es la cena de ella, ¿no? Pero aparte lo que genera y lo que desarrolla, Claro, ¿no? Porque, claro, bueno, yo tengo una pregunta polémica para ti, como siempre. como siempre. A ver si no me estoy adelantando, a ver si no me regañan aquí en Ujú. producción, pero que tiene que ver con política y tiene que ver con el tema de las cuotas. Ah, tú eres activista, tú eres fotógrafa, tú eres una voz fuerte. ¿Alguna vez te ha invitado algún partido a participar como candidata o para hacer imagen? Pues hace como 4 años estaban las candidaturas y sobre todo que la paridad de género y también la perspectiva de discapacidad. Y sí, no solo a mí, sino también a varias conocidas que también son activistas Ujú. y comenzaron a invitarlas. Y fue complejo porque yo de entrada, yo sé que prefiero el activismo que al menos no en este momento, tal vez más adelante yo no digo de esa agua no voy a beber, Ujú, claro. pero en este momento no es algo que me interese. Y yo dije que no, pero sí le di seguimiento a quienes dijeron que sí. ¿Y qué sucedió? Que no habían absolutamente ningún recurso de campaña. O sea, las chicas se tenían que procurar sus campañas sin medidas de accesibilidad, con situaciones de violencia, porque otros no estaban de acuerdo. Claro. Sí, claro, porque además el lugar me tocaba a mí, y ella, ¿por qué? Solo porque está en esa condición. Exacto, a mí ya me tocaba. Sí, Claro, y claro. aparte, junta estos votos, ¿eh? Esta Ajá. es tu cuota. O sea, Sí, sí, fueron víctimas de muchos tipos de violencia, no solo simbólica, económica, patrimonial, eh, pues claro, con respecto a sus propios cuerpos y presencias. Sí, claro. Es complejo, porque actualmente en México yo conozco una senadora con discapacidad y 2 diputadas con discapacidad. Anteriormente eran 3, pero Norma Aceves falleció el año pasado, el 3 de marzo, y Norma Aceves fue una mujer muy importante eh, como diputada y porque impulsó más de 150 iniciativas Wow. para impulsar cambios en la comunidad de personas con discapacidad y solo le aprobaron una. justo te iba a preguntar eso. ¿Cuál? Una que no incluía absolutamente nada de presupuesto, por supuesto. Claro. Pero ya se la aprobaron, ¿no? Pero se la aprobó. Y que fue la conmemoración del Día Nacional de la Mujer con Discapacidad en México, que es el 12 de septiembre. Y que seguramente lo usaron para algún tema ceremonial Ah, y por Claro, supuesto. lo claro, porque ese capitalizaron día y estamos a como favor que y luego se nos somos muy olvida. inclusivos, Por véanos. supuesto. Qué terrible, qué terrible. De hecho, qué No, asco. pero es que, totalmente, pero O es que sea, además es justamente hablar de esta situación normalizada en la política, ¿no? O sea, Porque además yo sabía de primera chisme político. cuéntalo. O sea, dentro de toda su bancada
ya era conocida como, ay, viene otra vez con su tema. Ajá, exacto. Claro. Ay, no, qué Claro, o coraje. sea, no sabe hablar de otra Ajá, cosa. es Sí, su tema. sí. Y ella utilizaba oxígeno. Ella necesitaba muchos cuidados porque ella vivió con osteogénesis imperfecta, que es huesos de cristal. Entonces, pues era muy complejo todo a su alrededor y además ella todo el tiempo estaba leyendo y qué evento y el Sí, otro, o sea, preparándose al llevó su final. cuerpo a un cansancio fatal. O sea, yo puedo decirlo porque yo la vi. Yo la vi en Cámara de Diputados, la veía en eventos, la forma de entrega, Sí. o sea, se vació Sí, por entregó todo. completo y recibió muy poco apoyo justo pues de su bancada y siempre una crítica directa y siempre un ataque directo. O sea, su cuerpo no solo recibió las críticas, no solo recibió el ataque político, no solo recibió falta de cuidados, porque con todo y todo es complejo mantener un sistema de cuidados que te tenga como una persona de alto rendimiento. Claro. Pero que aparte también, fíjate que ahorita me llega a la mente, en la legislatura pasada y hace 2, hubo una diputada usuaria de silla de ruedas en el Alicia Estado de México. Mercado. Ajá, yo no quería decir su nombre, pero bueno, Ah, aquí mi amiga. perdóname, es que fue diputada de mi distrito. Pero O sea, bueno, era no, es que era la no, diputada de mi pero distrito, por eso lo bueno, ubico. sí, no, está bien, o sea, porque aparte es una mujer ya, que no solo es usuaria de silla de ruedas, era una mujer ya adulta, ya Ujú. grande, y siempre había un tema de revictimización hacia su persona muy terrible, porque aparte en su etapa tuvo muchos problemas personales que lamentablemente se corrieron por toda la cámara y que cada que pasaba decían, ay, es que ya ves lo que le está pasando en su casa, ¿no? Ay, es que ya ves que por eso. Y lamentablemente en 6 años de diputación, yo creo que subió 3 veces a pleno, le aprobaron una iniciativa y era muy triste ver el tema de esta lucha continua, porque aparte era frustrante, ¿no? A nosotros en el PRD se subió una iniciativa en la materia y cuando se nos aprobó la iniciativa, la diputada que era la presidenta de la comisión en ese momento, se puso a llorar y fue un momento donde dijo, es que yo les agradezco que hayan usado porque aparte te ponen cuotas de dictámenes, es como de, tienes tantos diputados, te tocan una, Tantas. te tocan 2. Entonces, ella lo dijo así, ¿no? Agradezco que hayan usado esta oportunidad de dictamen para poder, tenía que ver con infancias con discapacidad en el tema educativo. Cuéntanos más, ya empezaste. Es una iniciativa muy padre, la verdad es que sí está muy padre, porque nosotros decíamos precisamente que no había protocolos de apoyo y de atención a infancias con discapacidad en el tema educativo. Pero no solo de las infancias, sino de los administrativos y los maestros, el cómo poder tratar, cuál era la capacitación, cuál era la ayuda, o sea, qué hacía si había un accidente, si se descomponía la ruta, bueno, etcétera, ¿no? Se nos aprobó la iniciativa. Y la diputada, ella se puso a llorar porque también nosotros metíamos el tema del deporte y la inclusión. Y ella decía que cuando ella era pequeña, pues nunca pudo, porque tuvo muchas limitaciones, porque la época, porque era otro México, diría Nora. Sí. Y entonces su bancada realmente también nunca hubo un gran apoyo. O sea, si era como de, pues es que pues es la diputada que... O sea, sí, pero pues ya está ahí, ¿no? ¿Ya qué más Sí, o quieres? sea, pues es que silla de ruedas. O sea, y lo que dijiste ahorita de la cosificación incluso de las personas me hizo mucho ruido, porque yo noté este cambio en la cámara de que había la estructura como de protocolo básica, ¿no? Está escrita. Ajá, pero cuando llega la diputada, pues se dan cuenta que nada de eso sirve. Que no Entonces, funciona. tienen que hacer muchas modificaciones porque había escalón hasta para entrar al baño. Pequeño, pero era un escalón, al final era un limitante, ¿no? Donde te tienes que adaptar. Las personas con discapacidad se tienen que adaptar a una arquitectura, a una ciudad, a un contexto adverso, hostil, En un ¿no? espacio discapacitante. Pero Exacto. además está, o sea, retomando lo que decías hace ratito, ¿no? Respecto a la diversidad de los cuerpos, las personas que son obesas, procura entrar a uno de estos baños en un restaurante de la Roma en el que ni siquiera cabes.
O sea, A un avión. a un avión. Avión, Sí, claro. sí, claro, a un avión. O sea, estas cuestiones que Digo, estamos retomando, hablando de mucho privilegio ya hablar de un avión, Sí, pero claro. son espacios en donde bueno, nosotros, yo que vivo en la periferia y que hemos hablado mucho de esto, las combis, o sea, ¿sabes? El sí se recorren porque caben 4. Cuando se sube una persona, hombre o mujer, con sobrepeso, es como, güey, por más que te recorras, no vas a poder meter otro cuerpo ahí, no Ujú. cabe, no, o sea, no Claro. cabe. Y entonces, ¿qué dice el chofer? Pues hasta que no se llene, no me voy. No, a mí me ha tocado estar en combis en donde ya de plano se va parado el último pasajero, porque real no cabe, y es violento. O sea, es violento. O incluso transbordar en Patitlán. No me Ujú. imagino, o sea, o sea, el meterte en hora pico en Indios Verdes. O sea, No hay forma. no. O sea, No, y bueno, yo, por ejemplo, recuerdo que estaba en la primaria y un compañerito tuvo un accidente, se rompió una pierna. Y me acuerdo que, ¿por qué no? A él lo pasaron a sexto, estábamos como en cuarto. Él tomó 2 meses clase en sexto porque estaba en la planta baja de la escuela. O o sea, sea, ¿por qué no cambiamos a todo el grupo? justo. No, cámbienlo a él, es más fácil, de verdad. O sea, esas cosas que están muy terribles, pero bueno, que son parte y que creo que han dejado un poquito de ocurrir. No voy a decir que se han erradicado porque totalmente no ha sido cierto, pero por lo menos ya se señalan, ¿sabes? O sea, hoy creo que ya hay esta ya calidad tienen un de nombre, ya oye, es discriminación, sí, exacto, ¿no? ya se está atentando en contra de los derechos humanos. Y creo que hablar de cuerpos diversos tiene que ver mucho con los derechos humanos, sí Claro, o sí, y la falta de políticas públicas que formen parte de este cuidado. O sea, Claro. porque no, y esta regulación también, digo, no lo sé, ¿no? Estos productos milagro, que todo el mundo quiere tomar, toma pastillas, yo les decía de burla que yo recuerdo y que seguro todavía comercializan, las de alcachofa. Uf, maravilla, ¿no? Creo que finalmente Cofepris va a empezar con esta regulación. ujú, Seguramente no será necesario, La pero coca bueno, es un feliz. esfuerzo, ¿no? También hay que reconocerlo y hay que decir, por lo menos están haciendo algo más allá de sacar al tigre Toño de la caja de cereal, ¿no? O sea, Ujú. también hay que enseñarle a las infancias qué comer, tenemos que reconciliarnos con la comida, ¿no? O sea, yo lo decía y se los dije un día de broma y les decía que, pues bueno, yo sí crecí escuchando de la que no vomita no es bonita, ¿no? Y está terrible. Eso nunca lo había Qué escuchado, pero bueno, qué bueno, habla de que has estado en sí. entornos más sanos que el mío. No, de verdad, o sea, este asunto de los grupos, Guau. este asunto en el que las chicas acaben con los cepillos de dientes atorados en la garganta, porque pues empiezan Sí. a perder, pues no sé cómo decir, esta capacidad de asco, de náusea para Sí, vomitar, y entonces empiezan a introducirse el vómito, o sea, empiezan a provocarse el vómito con el cepillo de dientes, claro, y entonces empiezan cada vez a introducir el cepillo de más dientes profundo. más profundo. Y hay una gran incidencia para otorrinolaringólogos que operan porque se les queda el cepillo de dientes atorado, de verdad. Creo que ahora menos que antes, ¿no? O sea, pero sí es importante hablar de esto, hablar de qué se hace, hablar de estándares de belleza que es terrible. A mí me parece terrible que a mis 43 años hoy todavía tengamos que hablar de estas cosas, ¿no? Porque habla que no ha cambiado, que seguimos en la misma, Yo creo que ¿no? hemos avanzado, ¿no? Pero como tú dijiste hace rato, o sea, el poder visibilizar también luego nos lleva a otra trampa, yo diría trampa viciosa del propio sistema, donde también normalizamos, porque tal vez ahorita dices, ya no hay tantas incidencias con el tema del cepillo, pero también vienen otros problemas como lo que tú nos comentabas al inicio, de que pues yo no desayuno o no Sí. desayunaba. Ya es otro tipo, o sea, Bah, o sea, exacto, pero aparte, pues la propia dinámica social es como de, pero pues no pasa nada. Yo le decía la otra vez a una amiga, a Dani, yo le decía, es que, güey, yo creo que yo soy muy propensa a tener un trastorno trastorno alimentario. alimenticio. Y se burló de mí y me dijo, ¿por qué dices eso? Claro que no. Y yo le dije, güey, o sea, no desayuno, luego ni como, a veces ceno horrible, le digo, y creo que todo eso al final no lo concientizamos, pero sí deriva en ese tipo de Impacta. cosas, claro. Afortunadamente no fumas, amiga, No, eso porque sí no. digo, yo sí debo de Eso reconocer sí no. que fumé durante muchos años y Ujú. entonces, ¿qué hacías, no? O sea, pues si no, yo no desayunaba, pero llegaba a la universidad y era otro México, no había prohibición de fumar en lugares públicos y fumaba, ¿no? Y entonces si a las 9 de la mañana, que era el cambio de mi primera hora, que era de 7 a 9, me daba hambre, pero tenía clase de 9 a 11, pues fumaba.
¿no? Y entonces iba yo haciendo mi primera comida a la 1 de la tarde. Y volví a fumar, porque Claro. además la realidad es que el cigarro inhibe el El apetito. apetito. Entonces, Terrible. sí, o sea, sí, yo hoy lo puedo reconocer y te lo dije hace un par de semanas, amiga, quiérete, por favor, sí, ya come a tus horas. Yo sí hay algo que le pudiera decir a la Nora de hace 20 años es, desayuna, come y cena a tus horas. La vesícula y la colitis no están padres. No están padres. No están padres, pero mucho tiempo viví de esta forma. O sea, para mí, yo hoy celebro que el cigarro ya no sea normal. O sea, yo sí hoy celebro que no se pueda. O sea, yo mi primer trabajo éramos 4 personas en un espacio como este con 3 cubículos en el que todos fumábamos. O sea, parecía Wow. congal. Sí, o Qué sea, terrible. o sea, ¿sabes? Yo fui este ser humano asqueroso que se fumó 3 cajetillas en un bar en la noche, en una noche de antro, porque podías fumar. Ya si explotaba a ser otro asunto, ¿no? Podías fumar. Yo sí hoy celebro Creo que, o que sea, ya no se más pueda. allá de verlo igual como yo también fumo, no tabaco. Este, y creo que es importante entender también justo como conceptos de responsabilidad, ¿no? A mí una amiga recientemente me dijo, ojalá que pudiéramos todas respetar nuestros procesos con nuestro cuerpo. Sí. Ujú. Y si nuestro cuerpo nos pide descanso, descansar. Y si nuestro cuerpo nos pide agüita, tomar agüita, ¿no? Pero es bien complejo hablar de respeto de nuestros cuerpos cuando somos nosotras mismas quienes, como decíamos, comparamos, Así es. quienes priorizamos otra cosa sobre otra. Ujú. Yo lo digo acusándome a mí misma también, ¿no? A veces la productividad me llama más Sí. que tomarme media hora para hacerme tal vez un sándwich y comérmelo. Tal vez me estoy excediendo, tal vez es menos, tal vez son 20 minutos. Pero creo que Jen también, corrígeme si me equivoco, creo que es parte de este asunto de ser mujer y poder con todo. Claro, O sea, digo, yo de verdad no es que sea la más fan de Cristian, o quizás sí, pero este asunto de no hacer nada, no sé si escucharon su declaración Ujú. súper polémica, ¿no? Hay que hacer la nada. Ya cuando lo razonas es como, güey, yo sí quiero un día para hacer la Ah, nada. no, nada. O claro. sea, de verdad Pero sí, aparte sin sí. culpa. Sí, O Exacto. exacto. Es sea, que ahí viene la otra sí, parte, porque claro. La como somos, productividad, ahí Ujú. está. o sea, es que es una mezcolanza de todo. La transversalidad que Mujer, a ver, ¿quiénes de ustedes y también a quienes nos ven, no piensen, cuál ha sido la dinámica de sus mamás, de sus abuelas? sí, ¿Qué decían las abuelas? ¿Te aburres porque no estás haciendo sí, algo? estás aburrida, ponte a Ponte a barrer. lavar trastes, Claro. vas a ver cómo se te No, el olvida. Sí, frío, sí, el claro. frío. ¿Tienes frío? Párate a ayudarme y ahorita se Sí, te sí, quita. claro. Entonces, esta exacerbación de Ujú. la productividad para olvidar lo que sientes está bien Sí. cabrón. Y entonces, creo yo que entender que nuestros procesos, no solo de descanso, no solo de comida, sino a veces de despejarnos de absolutamente todo y de no estar solo pensando en los pendientes o en el ovni que voy a usar para tal cosa Sí. o, híjole, tengo todo esto y además estoy gorda. Y además uso silla de Pero ruedas. además Y también, además, o sea, todas estas cargas Se te sociales, van sí. acumulando todo. Pero además también yo voy a hacer aquí también un comentario en hormonalmente. No lo sé ustedes, yo en este momento les repito, estoy perimenopáusica y un día despierto siendo la mujer más inflamada de todo, ¿no? Y entonces como, puta, qué gorda estoy hoy. Y 2 días después es como, ah, chinga, ya no estoy tan gorda como antier, ¿no? Y digo, no me ocurrió durante digamos, mi periodo de ciclo menstrual regulado, porque creo que nunca lo tuve. Pero la mayoría de las mujeres vivimos así, ¿no? Y entre todo el círculo que viene, que tampoco nunca nadie nos enseña a aprender a justamente a esto, a tener una relación bonita con ser mujeres, con menstruar, con estar a punto, ¿sabes? Hoy tengo hambre por esto, hoy tengo Ay, asco no. por esto y quiero esto por esto, pero porque nadie nos lo enseña, Pero que aparte todo está ¿no? mal, ¿no? O sea, todo Sí, exacto. lo que conlleva está Y mal. O seguro estás sea, en tus días. ujú. Sí, claro. Entonces, pues no lo sé. Es que, mira, bueno, yo tengo otra pregunta, este, Incómoda. sí, es que me gustan las preguntas. bien, Yo tengo una pregunta para ti, que tiene que ver
Como mujeres, o sea, por el simple hecho de ser mujeres, creo que ya vamos enfrentando muchísimas adversidades, ya vamos contracorriente, ya hay un pedo, ya hay cosas mal, ya, o sea, pero hablando en el sistema, ¿eh? O sea, me refiero al sistema. Ahora, ya hay estadísticas, ya hay números, Ujú. ya se visibilizan las diferencias. Estoy ahorita leyendo un libro buenísimo que es de Lucy Chia, no sé si la conozcas, Mm, pero buenísimo, que habla acerca de que las mujeres desde los inicios, de cuando se empieza a hablar de medicina, se decía que las mujeres éramos inferiores a los hombres porque nuestro cerebro era más pequeño. Y si teníamos alguna ventaja, de genética, de que llegaba a ser tal vez un poco más ancha la frente o cosas así, era como de, pues sí, pero porque seguramente eso las hace más tontas, ¿no? O porque seguramente son mujeres afrodescendientes, pero los europeos son superiores. Y así, muchas cosas, ¿no? Está buenísimo el libro. Entonces, eso me derivó a mí muchos pensamientos vigentes que todavía se sostienen en el discurso, que tiene que ver también con la paridad y la paridad salarial. O ujú. sea, sí, claro, Uf, claro, ahí va. podemos hacer el mismo trabajo que un hombre, Y pero ganar sí menos. está estadísticamente comprobado que son los hombres que ganan, o sea, ganan más. Y aparte se nos exige más. Ahora, mi pregunta es la siguiente, después de todo este contexto. O sea, la adversidad es todavía más fuerte para una mujer con una discapacidad. ¿Cómo tú ves esa brecha salarial? ¿Cómo te has Esa brecha enfrentado? productiva. Sí, de todo, o sea, en general de todo. Pues fíjate que hay una estadística de la Endire que fue lanzada en el 2021 y que hace la comparativa de la participación económica de las mujeres con discapacidad versus los hombres con discapacidad. Tan, 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 tan. Pues resulta que las mujeres con discapacidad tenemos el 30% de participación versus los hombres con discapacidad el 50% de participación. Estamos hablando de 20 puntos porcentuales, que quiere decir que estamos jodidas nuevamente. Sí, sí, En conclusión, la la neta, conclusión. la Porque neta. además, ¿qué quiere decir? Que una mujer con discapacidad que no es independiente y que no puede generar su propio ingreso, que no tiene una participación económica, va a ser más complejo que pueda huir de las Claro. violencias, que es más complejo que pueda escapar de los distintos tipos de violencias que se van sumando. Entonces, claro que hay todavía una desventaja adicional, porque si hablamos de participación económica, entonces hablamos también de que solo el 19% de las mujeres con discapacidad llegan a la educación superior y solo el 4% Dios. terminan la educación superior. Y entonces, aquí otro dato de por qué la participación económica de las mujeres con discapacidad todavía es menor, Claro. por qué todavía está más sometida y por qué es más complejo que podamos vivir en una libertad y con una vida digna. Está fuertísimo este dato. Es que justo, además me quedé pensando y voy a hacerles una observación. Solamente hablaron de diputadas, ¿se dieron cuenta? Es que, Está terrible porque bueno, además, o sea, no lo sé, sí, seguramente sea una cuestión de percepción mía. Yo acostumbro correr y la mayoría de los hombres con discapacidad que hacen carreras son hombres. ujú. Pocas son mujeres. Sí, ¿De qué sí, habla? por Las supuesto. mujeres están cuidando, las mujeres están en su casa, las mujeres están De por sí ya es sobreviviendo. un reto. Sí, O sí, sea, sí, es un claro, y reto. están O sea, sobreviviendo, ahora, o sea, Cuando un hombre adquiere una discapacidad dentro de un entorno familiar, por lo regular todas las la mujer. personas están ahora al servicio del hombre que adquiere la discapacidad. Cuando una mujer adquiere una discapacidad, por lo regular era alguien que asumía un rol de cuidado. ok. Entonces, hay una situación también compleja social, estructural, eh, en la que las mujeres con discapacidad todavía adquieren menos cuidados que los hombres con discapacidad. Wow. Que claro, que incluso ahorita lo que dijiste, ¿no? De solo hablamos de mujeres diputadas. O sea, también en los entornos en general, ¿no? En la calle.
O sea, es más común ver en la calle hombres Hombres usuarios en sillas de ruedas que mujeres, que sí. mujeres. Y somos más mujeres con discapacidad. De 22 millones de personas con discapacidad en México, el 54% somos mujeres con discapacidad. Dios ¿Dónde mío, qué están? Pero que fuerte. además no pueden salir porque no hay una red, ¿no? De Exacto, apoyo. exacto. O sea, y algo que a mí me gustaría también compartir, ¿no? Si actualmente yo estoy en una posición en la que formo parte de una sociedad activa, en la que soy activista, en la que soy fotógrafa, en la que tengo una expo, en la que he podido sobresalir, ha sido gracias a mi red de apoyo. Si yo no hubiera podido tener el acceso a una red de apoyo, seguiría en mi pueblo, Esperando a que 2 personas te a ayudaran. me ayudaran a bajar. Sí, claro. Entonces, definitivamente la diferencia de una red de apoyo y no tener una red de apoyo sostiene los cuidados de nuestros cuerpos. Ujú. Pero además también creo que implica aceptarlo, ¿no? Implica lo que hemos hablado reiteradamente, y lo digo muy respetuosamente, en personas con discapacidad y sin ella, el asunto de reconciliarte, de creértelo, porque a veces es como: "Amiga, te ves increíble". Pero no lo creemos, Claro. y no te lo tragas, y no, o sea, y además seguimos replicando este asunto de: "Ay, pues vístete bien, de cómo te ven te tratan", de no, a mí hay algo que me da mucho berrinche, y es que en algún punto, no sé si todavía lo enseñen, yo estudié comunicaciones, pero como parte de esto, teníamos un maestro de imagen y decía: "Hombres, lleguen siempre, congelen su cabello, que note que tienen el cabello húmedo, porque se bañaron, porque denota higiene. Mujeres, lleguen con el cabello seco, porque si no, qué horror que vayan saliendo y escurridas a trabajar". Era Ay, otro sí, era México, otro México, qué pero terrible. creo que se sigue reproduciendo, ¿eh? Creo que sigue siendo algo que en trabajos de oficina ocurre. O sea, si tú como mujer llegas con el cabello húmedo, o sea, real no te pudiste peinar, pero si tú como hombre llegas con este wet look que le llaman, guau, qué galán. No Sí, claro. necesariamente ocurre, pero se replica. Pero aparte se les Y juzga menos, sí, ¿no? O sí, sea, en general se les totalmente, juzga menos a los vatos, se totalmente. les castiga A menos, o ver, sea, se les exige a los menos. vatos se cortan el cabello y ya está. Sí, 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 sí. sí, sí. No hay mayor exigencia. Bueno, que se cortan las uñas también, porque qué oso. Eh, Hay por dos, ¿eh? Ay, sí, y las de los pies también crecen, Sí, sí, amigos. todo. no. Digo, O sea, pero a Ujú. las mujeres se nos exige un montón. sí, O Sí. sea, como mujer con discapacidad, no solo llegar, digo, hoy me venía maquillando en el taxi, y venía con mi cabello justo húmedo, ¿no? Pero son cosas que nos toman más tiempo. sí, O sea, a claro. mí tan solo de meterme a bañar y vestirme, que es en lo que más tardo, porque pues tengo que cargar mi cuerpo, me hago una hora. Pero si además me maquillo y me peino, pues ya me hice dos. Ujú. O sea, creo que la exigencia hacia nuestros cuerpos femeninos, hasta hacia los cuerpos, es todavía mayor. Es todavía eh, como ese plus. Pero Sí, tienes que verte bien. pero creo que sí también es momento de ir cambiando. Yo lo he dicho en numerosas ocasiones, yo me pinté el cabello hasta el 18, pero hasta el 18 me alacié diario el cabello, me planché el cabello. Y además, en mi época, la primera vez que me planché el cabello, me lo planché así, sobre el burro de planchar con la plancha de ropa, porque no había planchas, ¿no? Quienes Sí. tienen más de 40 lo deben de saber y se deben a sentir identificadas en este momento. Y cuando decidí no pintarme el cabello, y cuando decidí dejarme de peinar, y cuando decidí aceptar que mi cabello es quebrado, es esponjado, así vive, está feliz. Repito, el proceso es difícil. No, Claro. no digo que te vas a levantar un día y vas a decir: "Ay, yo hoy me acepto con todo esto que tengo y que soy", pero va a pasar. O sea, sí va a ocurrir en algún momento si lo deseas. Pero sí creo que tenemos que dejar de normalizarlo. En los espacios públicos, en las oficinas, en los espacios de gobierno. O sea, creo que sí estas violencias está en nosotras de alguna manera cambiarlas, ¿no? Yo me maquillo, hoy estoy muy maquillada, pero si no, real no. Este asunto de usar lentes, yo los he vuelto mi accesorio porque me encantan, pero yo usé lentes de contacto hasta los 22 años. Entonces, ¿por qué? Porque tenías que cumplir con lo que esperan de ti, Con el ¿no? Porque, estándar. pues, tienes que ir a buscar trabajo y tienes 23, 24 años y es tu primer trabajo y tienes que usar tacón de aguja y tienes que estar guau, ¿no? Porque como te ven, te tratan. Me trataron igual de mal, debo decirlo, pero
tristemente, ¿no? Pero así es, entonces creo que también como mujeres debemos, repito, lo he dicho numerablemente, si tú como chica, como chique, como chico, te gusta arreglarte, está bien, por ti, no porque cumplas la expectativa, ¿no? Y creo que hoy de eso se trata. No sé si quieras agregar algo más, amiga. Pues sí, yo quisiera nuevamente preguntar. Yo quiero grabar otro Yo quiero podcast con otro Jen. podcast porque yo quiero preguntarle muchas cosas. Yo también. Es que eh, lógicamente la vida cambia, ¿no? Tú dices que la discapacidad llega a tu vida. ¿A qué edad, perdón, llegó? A los 20. A los 20 años. Entonces, obviamente hay un antes y un después, porque aparte me imagino que por todo lo que nos contaste ahorita que te pasó, pues hubo un proceso de recuperación bastante Largo, 6 años. 6 años, o sea, pues sí, es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, obviamente también la percepción de lo que eras antes, o sea, lo que te preocupaba incluso antes, ¿no? A lo que te preocupó después ya, Sí, puta, claro. se rompieron muchas cosas, Sí, ¿no? claro. Entonces, yo quisiera preguntarte a ti, ¿cómo ves ahorita ese crecimiento? ¿Cómo te sientes hoy con estos espacios que ya, pues prácticamente ya los hiciste tuyos, ¿no? Aunque allá afuera dijiste, son espacios discapacitados también. Yo creo que para mí sería más bien esa la respuesta, ¿no? Pero tú ya hiciste esos espacios, ya los apropiaste. ¿Por qué? Porque ya recorres las calles, porque cruzas semáforos, porque te pasó este tema con el camión, pero aún así sigues Volviste saliendo a a la calle. salir. Se Exactamente. habla de una mujer resiliente. Eh, Muy. Y las adversidades, ¿no? Entonces, ¿tú qué le puedes dejar principalmente a la audiencia? Obviamente a nosotros también, pero a la audiencia que te están escuchando, que te están viendo, esta parte de lo que te importaba antes, lo que te importa ahorita, el Claro. crecimiento, la realidad. Bueno, pues es que antes, o sea, cuando adquirí la discapacidad, antes de haberla adquirido, más bien, lo único que me preocupaba era, claro, verme bonita, patinar y estudiar comunicación. O sea, era como mi máximos, ¿no? Y luego, cuando adquirí la discapacidad, era, ¿cómo voy a volver a ser yo? Claro. ¿Cómo voy a volver a funcionar por mí misma? Y cómo, porque yo no tengo sensibilidad y entonces no tengo control de esfínteres. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito ir al sanitario con una rutina, porque si yo no tengo esta rutina y como yo no tengo sensibilidad, o sea, yo me puedo cagar encima literalmente. Y eso fue un tema muy cañón, o sea, porque es algo físico, es algo que cuando asumimos que ya somos adultos, adultas, adultes, pues que ya no nos va a pasar, ya no tendría por qué utilizar pañal, ya no tendría, o sea, como ese tipo de cosas. Eso es algo que a mí particularmente me atravesó muchísimo y yo creo que ha sido como una de las partes como de mayor resiliencia, entender que mi cuerpo no va a ser lo que fue y que las funciones que tuve no van a regresar nunca, jamás. Y que a partir de ello yo tengo que construir un entorno que sea amable conmigo y con la forma en la que yo tengo ahora de entender y de experimentar mi cuerpo, porque eso incluye también mi sexualidad, ¿no? Claro. Entonces, antes mi preocupación era pues solo disfrutar la vida loca, Sí, digamos. verme bonita mientras patinaba. Sí, claro, verme bonita mientras patinaba, pero ahora es entender la conciencia de que todo mi cuerpo me está comunicando cosas y si yo no pongo la suficiente atención, pueden ocurrir cosas que no quiero que sucedan, como cagarme, uno, pero también enfermarme por no tomar la suficiente agua, pero también tener una situación muy grave de gastritis por no desayunar. Claro. Entonces, ahora creo que mi interés más bien es cómo hago que este cuerpo que vive con discapacidad pueda seguir siendo productivo, pero a la vez, pues también no lo lleve al límite y que me mantenga pues presente, ¿no? O sea, no sufriendo mi presente, sino poderlo disfrutar. Creo que eso es lo que he aprendido a través de los años, entender que mi cuerpo va conmigo a todas partes y que necesito ser respetuosa, consciente y compasiva. Wow. Jen, regresa, por favor.
Sí. Por favor, regresa. Creo que hay muchas cosas de las que podemos hablar. Creo que, híjole, tienes una historia de resiliencia. Creo que tienes tanto que enseñarnos a nosotras, a la audiencia. Tantos manuales. Tantos Eso manuales. está genial. Vamos a dejar aquí las redes sociales de Jen. Síganla. Yo la seguí hace poquito, pero sorprendida gratamente. De verdad, todo nuestro reconocimiento de parte de Mis Luchas. Gracias por aceptar venir. De verdad, tienes muchas fans. Yo te lo estoy diciendo porque soy la más hocicona, pero real, muchas gracias. Y así. Y así, sí es. Sí es. Sí es, me queda claro, Ajá. ¿no? Y de verdad, considéranos a partir de hoy tus aliadas, Muchas en lo que gracias. podamos ayudarte. Aquí siempre tienes un espacio abierto, un micrófono abierto. Y pues nada, muchísimas gracias a todos por este capítulo. Ya me voy a despedir porque ya me está Sí, haciendo yo no sé señas por qué se Alma, está despidiendo. pero no Ajá. sé si quieran. Es que además después del discurso inspirador de Jen, o sea, ya para qué le sigo, ¿sabes? No, la neta no, la neta, muchas gracias por todo lo que nos compartiste. Como dice Nora, ojalá regreses pronto. Y ojalá podamos también eh, ir en otros espacios. O Coincidir sea, en otros exacto, espacios. exacto, accionar en otro tipo de espacios, porque yo creo que las redes son muy importantes. Yo siempre lo he dicho, yo estoy donde estoy gracias a todas las mujeres que me tomaron de la mano. Siempre han sido mujeres en mi vida, estoy muy agradecida y yo estoy aquí gracias a todas las mujeres de mi vida. Entonces, qué chingón que podamos estar ahorita aquí hablando, compartiendo. Y sí, la neta nos dejas muchísimo. Muchas gracias por todo. Creo que también ya aquí Nora ya lo dijo. Sí, considéranos aliadas. Ojalá Exacto. coincidamos en otro espacio. Sí. Creo que hay muchas cosas que faltan por hacer. Muchísimas gracias y yo creo que cerraría mi participación invitándolos, invitándoles a compartir desde las diferencias, Sí. porque solo es ahí en donde nos encontramos y podemos hacer una sociedad más diversa, una sociedad de derechos y en donde podamos sí formar parte importante de cada uno de los espacios. Wow. Genial. Pues esto fue Mis Luchas, un podcast que busca visibilizar las luchas de las mujeres y las personas de la discapacidad. No olviden suscribirse, seguirnos, comentar, compartirnos, seguir a Jen. Selene sigue aquí sumando sus comentarios para contestarles en un en vivo. Es que Nora me quiere funar. No, yo quiero que Ajá. discuta, yo quiero abrir la discusión porque Ajá. este es un espacio precisamente para eso, para abrir discusiones incómodas, discusiones que son necesarias y discusiones que tienen que empezar a normalizarse en las mesas de todos lados. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Gracias, Jen. Adiós.